Buenas tardes, bendiciones. Hoy vamos a hablar de cómo ser o qué características tiene un discípulo ideal. Para empezar, mi hermano, tenemos que entender, y esto es bien importante que tomemos en cuenta, un discípulo es aquella persona que siempre está aprendiendo, pese a su formación académica, su formación tal vez teológica o lo que sea. Siempre seguimos aprendiendo. Mi hermano, tenemos que tener nosotros en cuenta que constantemente vamos aprendiendo. ¿Qué también es discípulo? Viene de la palabra disciplina. Disciplina significa discípulo. Viene de ahí, de discípulo, de disciplina. Mi hermano, mire, los discípulos de Cristo pasaban tiempo enseñando, aprendiendo, enseñando en casas, aprendiendo muchas otras cosas. Nosotros, como hijos de Dios, como discípulos, tenemos que pasar también tiempo aprendiendo. No tenemos que perder esa esencia, mi hermano, de enseñar y aprender. Tenemos que vivir en eso, de enseñar y aprender. ¿Cómo vamos a enseñar algo que no sabemos o que no conocemos? Y mi hermano, la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, no solamente se necesita fe, se necesita también lógica, razonamiento. Mi hermano, las ciencias puras como la matemática, la física, solamente se necesita lógica y ya está. Pero la Biblia no solamente necesita lógica, también necesita fe para creer en lo que dice en la palabra de Dios. Mi hermano, Dios nos da dones, nos da talentos. ¿Y esto para qué? Para que podamos servirle, pero tenemos que servirle con excelencia. No con mediocridad, mi hermano. La mediocridad es aquella persona, bueno, una persona mediocre es aquella, ¿no? Que no pasa tiempos aprendiendo, que solamente sabe algo y ya se queda ahí. Dios no nos ha llamado a mediocridad, mi hermano, nos ha llamado a excelencia y tenemos que pasar constantemente aprendiendo. Tenemos que pensar como Cristo, tenemos que actuar como Cristo, hablar como Cristo hablaba. El modelo a seguir es Cristo. Somos maestros. Somos maestros enseñando la Biblia, pero también somos discípulos. Mi hermano, en la iglesia tenemos un sinfín de hermanos. Tenemos un conglomerado de gente con diferentes culturas, tradiciones, costumbres, hasta idiomas. Nosotros tenemos que enseñar, en saber entrar en ese mundo, mi hermano, donde podamos aprender. Tenemos que aprender a enseñar, pero enseñar a quién. Eso es lo importante. No solamente es enseñar matemática, mi hermano, esto va más allá de eso, va más allá de enseñar matemática simplemente. Tenemos que desarrollar funciones tal vez. O hay institutos de ciencias exactas donde te enseñan solamente la lógica, pero nosotros, como nuestro caso es más difícil, más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que plantear una, una gran parte de la fe y la razón, mi hermano. La fe sola, la razón sola, no pueden ser dables. Tienen que ir juntas la fe y la razón. Tenemos que demostrar la fe y la razón. ¿Qué relación tienen las dos? Para creer necesitamos fe, pero para enseñar tenemos que tener sabiduría también, mi hermano. La Biblia dice que el que rechaza sabiduría es necio. El que rechaza la sabiduría es una persona necia. Es más, la Biblia dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Esto quiere decir, mi hermano, que para no perecer, para no fracasar, tenemos que conocer, tenemos que estudiar, mi hermano. Un buen discípulo de Cristo, el discípulo ideal de Cristo, pasa tiempos en intimidad con Dios. No desperdicia ni un momento aprendiendo de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano. Y tenemos que guiar a eso, a nuestra grey, a nuestras ovejitas. Tenemos que guiarlas a eso, a esa forma de pensar, de poder enseñar y aprender también. No solamente tenemos que utilizar nuestra mente, sino que todo. Dice la Biblia, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor no solamente quiere tu fe, quiere todo, que lo ames al Señor con tu razonamiento. En la Biblia va incluido todo eso, mi hermano. Un discípulo tiene que incluir todo eso. Tiene que dedicarle alma, vida y corazón a estudiar la palabra de Dios, a poder escudriñarla. Pero tiene que haber un componente que es importante. El Espíritu Santo tiene que ir acompañando todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mi hermano, tenemos que seguir aprendiendo y enseñando. Tenemos que
Eso es nuestro mundo. La fe realmente es impresionante. Será imposible hacer algo para el hombre con sus propias fuerzas. Pero el Espíritu Santo es ahí quien nos guía. Mi hermano, tenemos que pasar, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos sea enseñando. A veces nosotros, por el grado tal vez que tenemos como pastores, como líderes, decimos, ah, no, yo ya me lo sé todo, yo no necesito aprender. No es así, mi hermano, tenemos que pasar aprendiendo. Tenemos que pasar, tenemos que aprender la Biblia en su verdadera magnitud, en su verdadera eh, significancia y no desviarnos a diestra ni a siniestra. Tenemos que aprender y ser discípulos buenos de Cristo. La Biblia es para entenderla, para ponerla en práctica también, mi hermano. No simplemente estar ahí. eh, no tenemos que dejarla ahí nada más, mi hermano. La fe también tiene que ir en la Biblia. No como las ciencias sociales, las ciencias naturales, por ejemplo, que solamente va la razón, sino que tiene que ir acompañado para entender y escudriñar la Biblia. Hay mucha gente que con todo el conocimiento que tiene, con los grados, títulos que tenga, no puede interpretar la Biblia. Mi hermano, será una persona conocida, pero tal vez no tiene sabiduría. El que rechaza sabiduría, dice la Biblia, es necio. Rechaza a Dios. Mi hermano, el proceso de enseñanza y aprendizaje es mucho más complejo, porque nosotros estamos pasando tiempo aprendiendo y enseñando, mi hermano. En la iglesia no simplemente nos dedicamos a predicar, sino que tenemos que aprender también, mi hermano. La enseñanza es única y tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo, si no vamos a poder hacer nada. También tenemos que pedir ayuda a los dones del Espíritu Santo. Dios nos ha dado dones, talentos, cualidades, características, mi hermano. Dones de discernimiento de espíritus, dones de discernimiento de ciencia, dones de sanidad, todos los dones, mi hermano, porque Dios ha puesto eso en nosotros para que podamos aprender a manejarlo, a poder administrarla también, mi hermano. Tenemos que estudiar cómo manejar eso, tenemos que experimentarla también en carne propia, todo eso, mi hermano. Un verdadero discípulo, un verdadero discípulo es aquel que sigue los pasos de su maestro con disciplina. Disciplina viene de eso, de discípulos. Discípulos es aquel que sigue los pasos de su maestro. Tenemos que entender también que Jesús estaba desde Génesis hasta Apocalipsis, estuvo desde el principio y va a estar hasta el final. Tenemos que, para ser maestros de la palabra, tenemos que aprender y tenemos que tener todos esos componentes, mi hermano. Discernimiento. No es lo mismo ser catedrático, no es lo mismo ser docente de un instituto bíblico, por ejemplo, sino que tenemos que conocer la Biblia. No solamente conocer las técnicas de la psicopedagogía, sino que la Biblia tenemos que conocer la perfección, de principio a fin. Por ejemplo, si hablamos de la Trinidad, muchos dicen que eso no existe en la Biblia, no hay, no se menciona literalmente, evidentemente, pero es un hecho real. Y para entender todo esto, tenemos que entender la Trinidad, tenemos que sistematizar y poder enseñar, mi hermano. Tenemos que saber enseñar teología, epistemología, neumatología, que se estudia el Espíritu Santo, y todo esto, mi hermano. ¿Para qué? Para poder comprender todo esto. Evidentemente, la Biblia no habla de una Trinidad así literalmente, pero sí habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para poder guiar eso a nuestra gente, a nuestra grey, tenemos que aprender nosotros. ¿Y cómo vamos a enseñar algo que no sabemos o que nosotros mismos no entendemos, mi hermano? Estamos en ese sistema formativo, mi hermano. Tenemos que aprender. Tiene su conversión. Hay iglesias que tienen formación desde colegios, desde inicial, primaria, secundaria, universidades, posgrados y todo eso porque están netamente dedicados a la enseñanza. Pero hay iglesias que están dedicadas más al área de salud, tal vez. Por eso es que debemos imitar a Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir. Nuestro propósito al llegar es ser maestros, al igual que Jesús. Guardar los mandamientos, permanecer en los mandamientos, desarrollar esas y muchas otras competencias para ser eminentes al discipulado. Nosotros somos discípulos que discipula, discípulos que enseñamos.
tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo para poder entender todo esto. ¿Para qué? Para que podamos tener discernimiento de todo lo que estamos aprendiendo, mi hermano. Dice la Biblia, en mi nombre os enseñará todas las cosas, todo lo que os he mandado. No dice algunas cosas, dice todo. Entonces tenemos que seguir. Él es quien quita la venda de nuestros ojos para poder guiarnos, acercarnos a lo que significa verdaderamente la Biblia, a lo que es ser verdaderamente un discípulo de Cristo. A través de conocer a Cristo, mi hermano, podemos entender lo que es Cristo, qué es Él, qué piensa Él, qué hacía, cómo actuaba entre los problemas. Esto nos va a llevar a ser expertos en el discipulado y a ser buenos discípulos también, mi hermano. El discípulo ideal es esa persona que no para su entorno de aprender y enseñar, estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y enseñando también lo que hemos aprendido, mi hermano. No debemos, no debemos entender solamente que los sacerdotes son los discípulos de Cristo. Toda la grey, toda la iglesia es discípulo de Cristo, no importa la edad. Los niños pequeños son discípulos. Aquellos niños que han nacido desde en una cuna cristiana, por ejemplo, son discípulos desde chiquitos. La Biblia incluso dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi hermano, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza para que, para que formemos y podamos servirle a Cristo con excelencia, para proclamar excelencia de Jesucristo, para servirle a Cristo Jesús con excelencia. Y es importante esto entender y plantear, mi hermano. Al estilo, la forma de vida que tenemos de Cristo tiene que llevarnos a Cristo. Y esto también nos va a llevar al éxito de nuestra vida. Y eso se va a reflejar en la iglesia, en la grey, en la oveja, en nuestras ovejas, se va a mostrar en ellos. Siguiendo el ejemplo de Cristo, pues todos rebaño tenemos que llevarlo a ese sentido, tenemos que llevarlos a ser seguidores de Cristo, no seguidores de un pastor, no seguidores de un hombre, sino de Cristo. Mi hermano, el modelo es Cristo, tenemos que seguir a eso. Dios nos ha hecho seres extraordinarios, nos ha hecho seres extraordinarios. Y tenemos que entender que nuestra iglesia no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. No es nuestro cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Tenemos que no tenemos que perder el enfoque, mi hermano, de iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que podamos ser unos discípulos eficientes, mi hermano, eficaces. Y no ser guiados por vientos de doctrina. Tenemos que seguir en todo eso, mi hermano, para que podamos ser los mejores discípulos. Un discípulo ideal no dejaba de aprender, de anunciar, de compartir, de predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Mire, mire qué es lo que dice en Hechos 5:42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dejaban de enseñar. ¿Esto es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué ánimo lo hacemos, mi hermano? ¿En qué contexto? Lo hacemos en el contexto histórico y en el contexto actual. Es bien importante aprender y entender todo esto, mi hermano. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos hijos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Y como imágenes, como semejanza de Él, como nos asemejamos a Él, tenemos que ser pues maestros. También tenemos que ser discípulos. Jesús nunca dejó de ser discípulo. Nosotros estamos en ese proceso hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Hasta llegar a la estatura de la gloria, del poder, de la magnificencia de Cristo. Mi hermano, estamos en eso. Mire, una mamá no mira a sus hijos con repulsión, con prejuicios. El amor de madre es inmenso, pero el amor de Dios es mucho más que eso. Nos ama el Señor y ella quiere que nosotros estemos preparados, que seamos obreros dignos, obreros sin tener de qué avergonzarnos, mi hermano. Dice la Biblia que toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado. Mi hermano, la mediocridad es el mediocre, una persona mediocre, no le gusta a Dios. Es aquella persona que lo deja todo ahí nomás y ya, simplemente se deja ahí y nada más.
Nosotros somos la sal de la tierra, dice la palabra de Dios. Dice que somos embajadores de Cristo en 2 Corintios 5:17 dice eso. Incluso la Biblia dice, mire lo que se lo voy a leer. En Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. No tenemos que perder ese concepto, mi hermano. Somos hijos de Dios, pero tenemos que pasar tiempos aprendiendo, mi hermano. En Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Mi hermano, es como ser la niña de sus ojos. Somos así, tanto nos ama Él, que nos ha dado estas cualidades. Nos ha hecho reyes y sacerdotes en esta tierra. Pero mi hermano, como reyes, para ser rey tenemos que estar preparados. No podemos entrar así, como en términos vulgares decimos, no podemos lanzarnos al éxito, mi hermano. Tenemos que aprender muchas cosas. Eso es un cristiano, eso es un verdadero discípulo, mi hermano. Tenemos que llegar a eso. Y te animo a que podamos llegar a esto, mi hermano. A la cercanía a Dios, trae la apariencia de Dios. Mientras más tiempo pasas en oración, más te vas a asemejar a Cristo, más vas a parecerte a Cristo. Es eso, mi hermano. Es que Dios quiere que lleguemos a su plenitud, a la plenitud de su gloria, mi hermano. Bendiciones y espero que esto nos pueda ayudar a que podamos aprender más. No te olvides, mi hermano, pese al rango que tengas, tenemos que pasar tiempo aprendiendo. No solamente porque eres pastor, no solamente porque enseñas la Biblia, por muchas otras cosas, porque eres hijo de Dios. Tienes que aprender, mi hermano, tenemos que aprender. Bendiciones.